Hola David, ¿qué tal? ¿Qué onda, Cris? Tú has inmigrado en Noruega, Mm. podemos decir que 2 veces. Sí, ¿Y cómo nos platicarías tu experiencia en migración y en adaptación? ¿Qué puede esperar la gente si es que ellos deciden hacer lo mismo? bueno, te voy a dar mis dos perspectivas, porque la primera perspectiva, cuando yo vine hace 10 años, tenía 22 años, iba a estar de intercambio 6 meses y mi plan nunca era como quedarme más tiempo de 6 meses. Entonces, en primera instancia, cuando vine hace 10 años, fue como, ay, güey, qué chido, ¿no? O sea, siempre tenía en mente como la idea de, güey, pues termina mi semestre, termina mi escuela, voy a viajar por el mundo y me voy a regresar a mi casa, ¿no? Entonces, pues nunca tuve ese acercamiento general a la cultura noruega, porque para mí era como de, güey, no voy a regresar, ¿sabes? Nunca tuve ese, o sea, sí, nunca tuve amigos noruegos, nunca me involucré tanto, entonces como que por así decirlo, la primera vez que vine fue como muy de conocer el mundo. Y la segunda vez que vine fue de conocerme a mí mismo a través de los ojos noruegos. ¿Por qué? Porque cuando llegué la segunda vez yo ya venía con la mentalidad de quedarme más tiempo y obviamente de migrar como tal, precisamente, de cambiar mi vida, de cambiar mi estancia, de cambiar mi perspectiva a vivir acá. Entonces, la segunda vez que yo ya llegué fue con la mentalidad de, güey, tengo que conocer. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué sería lo primero que yo recomendaría para la gente que quiere emprender, no solamente en Noruega, sino en cualquier lado? No romanticen. No hay que romantizar el proceso de migración. ¿Por qué? Porque es bonito, sí, no lo voy a negar, pero no es para todos y es fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque llega un proceso en donde tu perspectiva de la vida, tu perspectiva del mundo, de cómo concibes la existencia, está determinada por las cosas que no conoces. Todo tu bagaje cultural está determinado por ya las cosas que conoces. Entonces, eso es tu percepción del mundo y no es inamovible, es una cuestión circunstancial de perspectiva. Cuando tú llegas a otro lugar, sea cual fuere, sea en América Latina, sea en un país hispanohablante, sea en un país donde se habla inglés o en cualquier lado, obviamente hay una perspectiva diametralmente opuesta a lo que es la vida de lo que es la tuya, porque es una cuestión cultural e individual. Entonces, cuando tú llegas a otros lados, choca tu perspectiva de la vida tanto con la colectividad cultural como con la colectividad individual. Y es un proceso muy fuerte porque es un proceso de destrucción, es un proceso en donde tú dices, güey, todo lo que yo creía que era correcto, todo lo que era funcional en mi país, no sirve. Y es un proceso de muchísimo valor para poder decir, tengo que dejar esto atrás. Porque hay muchísimas personas que a pesar de que viven en otro país y a pesar de que entienden de que no es su cultura, se aferran muchísimo más a su cultura. Y sobre todo países con un bagaje cultural fuerte, como somos nosotros, como son las personas de la India, como son las personas de Brasil. O sea, que tenemos un bagaje cultural, histórico-cultural bastante fuerte y nos cuesta muchísimo trabajo desapegarnos de él. Entonces hay muchísimas personas que pueden vivir muchísimo tiempo en un país no hispanohablante y no quieren aprender el idioma porque dicen, no, mi país es mejor, no, esto es mejor. Y hay un comparativo siempre, o sea, no hay ningún país mejor que otro, simplemente hay cosas que te van a funcionar más a ti personalmente. Por eso te digo, cuando yo llegue acá, la primera recomendación que les puedo decir es no lo romanticen. Es increíble, si van a vivir cosas que jamás van a imaginar que van a vivir, van a conocerse más a ustedes mismos, pero sobre todo eso, se van a conocer más a ustedes mismos a través del contraste cultural. Yo cuando empecé a ver cómo trabajan los noruegos, la forma de pensar, la ley de Gante, su organización, sus jerarquías y todo, que son jerarquías horizontales, obviamente, que es como muchísimo más igual para todos, pues choqué, porque yo vengo de una cultura donde se ensalza el individualismo de manera tóxica. Se ensalza el individualismo donde tú tienes que ser el mejor, tienes que ser el más competitivo, tú tienes que ganar el poder para poder ejercer tu poder sobre los demás. Y eso choca con una cultura donde es, güey, tú eres igual que todos, dedícate a hacer lo que te gusta más, sé feliz, te damos las herramientas para que tú te desarrolles, pero hazlo tú. Nadie te va a venir a salvar, nadie te va a venir a apoyar, nadie te va a decir, güey, échale, bien hecho. No, esta es tu chamba, te damos las herramientas, pero con todo lo que conlleva, ¿no? Mm, Y, y cuesta, sí, no hay como shortcuts, ¿no? Así de que, oye, no. ¿conoces a alguien que me haga esto, que me ayude con este trámite, que me meta al Ajá. trabajo?
Porque mira, esa era una de las cosas que yo me di cuenta de mi proceso de adaptación cultural. A mí me gusta ser muy observador. Entonces dije, güey, a ver qué pasa aquí, ¿no? Simplemente eso que tú mencionas y el hecho de ser amigos, el hecho de las interrelaciones personales, derivan muchísimo de una cuestión cultural que me di cuenta mucho de mi país a raíz de estar acá. El tema, por ejemplo, aquí con los noruegos, y son individualistas desde un punto de vista funcional, porque cuando nacen, el Estado les da todas las herramientas para que ellos puedan tener éxito. Entonces, yo, si fuera noruego, si hubiera nacido en Noruega y todo, yo desde chiquito hubiera tenido todas las herramientas para desarrollarme plenamente. Entonces, si yo tengo estas herramientas, no necesito de nadie más. Entonces, cuando una persona que tiene las mismas herramientas que yo llega a buscarme amistad, es como de, ¿qué es lo que buscas en realidad? Porque tienes lo mismo que yo para desarrollarte, no confío. Entonces, por eso, desde mi perspectiva, ellos son un poco más reservados, porque es como de, no estás buscando mi ayuda en realidad, no estás buscando mi amistad, en realidad estás buscando algo más, porque si tienes todo lo mismo que yo tengo para poder desarrollarte, ¿por qué no lo haces tú? Entonces tienen ese recelo. A diferencia, en contraste, con nuestra cultura. En México y en muchos países de Latinoamérica, a menos que tengas muchísimo dinero, no tienes las herramientas para poder sobrevivir siquiera. Ya el triunfo o el desarrollo personal es una cuestión secundaria al poder sobrevivir. Entonces, la supervivencia para la cultura latinoamericana está determinada en gran parte de la dependencia de grupos sociales o de personas para poder simplemente sobrevivir. Cuando eres pequeño, dependes o de tu familia, o de tus amigos, o de tu pareja, como para poder decir, güey, ¿sabes qué? Tengo una oportunidad para poder desarrollarme. Y por eso lo que tú dices, conoces a alguien que conoce a alguien que pueda facilitarme esto, porque en Latinoamérica es así. Y por eso, incluso en la cuestión de confianza, un noruego tienes que ganarte su confianza para poder llamarlo amigo, y un latino da la confianza de antemano. ¿Por qué? El noruego lo tienes que probar la confianza porque su mentalidad es, tienes lo mismo que yo, ¿cuál es tu verdadera intención? Hasta que yo me siento cómodo y relajado contigo, puedo llamarte mi amigo. Y en Latinoamérica, como dependemos de otros para poder sobrevivir, es como de, no sé si en un futuro tú me vas a ayudar, entonces yo te regalo mi confianza de antemano. Y llegar con esos contrastes, descubrirlos, porque tú llegas y no te das cuenta, sino que a raíz del choque con la nueva realidad es que dices, mira, ellos son así, nosotros somos así. Que eso no significa que sean o buenos o malos, mejores o peores, simplemente es una realidad distinta. Y el poder destruir ese mindset que yo tenía para poder decir, güey, ni modo, aquí estoy solo y me tengo que rascar con mis propias uñas y nadie me va a venir a resolver nada y a salvar. Es fuerte, pero es algo que te da esa libertad de decir, güey, lo puedo con todo. O sea, a mí yo siento que es muy bueno o es muy eye-opening, siendo un mexicano que tiene esa mentalidad, llegar a Noruega y entender esta otra realidad, porque es más fácil empezar a trabajar con uno mismo para encontrarse a uno mismo y descubrirse a uno mismo, que no sé, bueno, en realidad yo estoy hablando como por hablar, pero no sé con ellos, que quizás ellos trabajar más en comunidad, abrirse muchísimo más. Es más fácil, yo lo veo así, contenerme más y encontrarme a mí mismo y descubrir cosas de mí, que ellos abrirse un poquito más por una cuestión cultural que pues, no los deja abrirse de manera plena. Entonces, por eso te digo, la primera vez que vine fue para conocer el mundo y la segunda vez que vine me conocí más a mí. El viaje fue más interior. Sí, ¿te pasó que llegaste y pensaste, sí, a lo mejor aquí lo hago igual que en México? Güey, mi hermana te lo puede garantizar, güey. Yo llegué de, no mames, y vamos a mover y vamos a hacer acá, y güey, pinches, idea de hacer unas tortillas, veganas, mutantes, güey, para ver, y güey, huevos, güey. La primera vez que llegué, primero entender el cómo trabajan ellos en cuestión de cómo enseñan en las calificaciones, dije, pues, ¿qué pasa, güey? Si en México siempre sacaba puro 10, aquí, ¿qué está pasando? Y es lo mismo, güey, ¿sabes? Dije, güey, ok, va. Y aprendes a lidiar con un nuevo nivel de frustración, que no es que sea frustración en sí, es como empiezas a dejar de resistirte a la adaptación cultural del nuevo país al que vas.
Porque como te digo, muchas veces pensamos que nuestra cultura es la mejor y porque no conocemos otra realidad. Entonces siempre hacemos el comparativo de, ay, pero en México esto es mejor, pero en México esto es así. Y es así, inconscientemente te niegas a aceptar que ya no estás en tu país, güey. Cuesta trabajo, pero pues ya no estás, güey. Y entonces lo que tienes que hacer es, güey, pues sí ser en México mejor desde que el punto de vista en el que yo tenía, pero estoy en otra realidad. Entonces, ¿qué crees? Tengo que aceptar esta realidad. Y es cuando me llegó eso, empecé a decir, güey, pues chingue su madre, güey, voy a ser noruego. O sea, literal, no voy a ser noruego, jamás voy a ser noruego y ya no soy mexicano, soy algo en medio, pero ese algo en medio me permite tener una perspectiva un poquito más integral de ambas realidades. Puedo ver las cosas de México desde una perspectiva que un mexicano no ve, como estos toxic traits que te digo, y puedo ver la perspectiva de los noruegos que ellos no ven porque están ensimismados en su realidad. Entonces, no tengo la verdad absoluta ni tengo la verdad completa, pero mi perspectiva de la realidad, como yo la entiendo, me permite vivirlo mejor y ser más funcional. Y entonces fue cuando dije, güey, voy a empezar a ser noruego y voy a empezar a verlos, voy a empezar a irme a sus lugares, voy a empezar a juntarme con ellos, porque también muchas veces como ellos son así, son un poco más individualistas, un poquito más fríos en general, les tenemos miedo, entonces no queremos ir a donde van ellos. Entonces yo dije, pues chingue su madre, güey. No hay mejor forma de aprender que ir con ellos. Entonces me fui a sus empresas, empecé a aprender de ellos. Empecé a aprender noruego, sí, con unos cursos que tomé para aprender la estructura, pero empecé a hablar noruego simplemente hablando con ellos, diciéndoles, güey, quiero aprender tu idioma, ayúdame, háblame noruego. Y son súper buena onda y son súper abiertos cuando empiezas a entender un poquito más su dinámica, de que ya no estás en tu país, de que tus tradiciones culturales son interesantes desde un punto de vista de, ay, qué bonito, qué cool, pero no son funcionales ya, porque no estás, no hay que dejarlas de lado, eso sí, nunca dejes tu pasado, pero es como, güey, adáptate a tu realidad. Sí, a mí me ha tocado que muchos de habla hispana venimos o vienen pensando que pueden vivir aquí de la misma manera que viven allá. Y no, sí, o sea, pues no, tienes que vivir aquí en Noruega, o sea, tienes que aprender noruego, tienes que hacer las cosas de la forma en que los noruegos lo hacen, tienes que adaptarte. Sí, y sobre todo, un consejo que le puedo dar a todos, independientemente de vayan a donde vayan, y esto creo que es una lección de vida que es para donde sea que estén, incluso si estén en su país, es la capacidad de resiliencia, la neta, porque es la única cosa que te va a mantener moviéndote, porque no hay otra forma, güey. Y resiliencia es adaptarte a todo lo que venga como venga. A mí me ha ayudado muchísimo el literal tres cosas fundamentales que me han ayudado muchísimo en este proceso de adaptación, porque si es un proceso de construcción y reconstrucción constante, no es que yo te diga ahorita, ya me destruí, ya me construí y ya no. Sé que es un proceso que es cambiante, que no tengo nada asegurado, esto lo tengo por un hecho, pero trabajo para tener algo seguro, ¿no? Pero las tres cosas que a mí me han funcionado y creo que le pueden funcionar desde un punto de vista general a todos es, uno, hacer ejercicio. O sea, trato de hacer ejercicio diario porque pues, quieras o no, libera endorfinas, te hace estar un poco más sano. Y ahora, hacer ejercicio no te digo que te la pases todo el día en el gimnasio, ¿no? Pues o que se camina, trota un poquito, o sea, activa tu cuerpo. Eso sí, aunque suene como comercial de Canal 5, güey, así del sector salud, sí es verdad, güey, o sea, te lo juro por mi vida. Punto número 2, meditación y terapia. O sea, la neta, dejamos mucho de lado la salud mental, aquí lo hacen y también en México somos más expresivos, pero no sabemos cómo canalizar las emociones de manera sana. Entonces yo creo, a mí me ayuda muchísimo, aunque sea 10 minutos, sentarme y escuchar mi cuerpo, escuchar mis pensamientos, dejarlos pasar, y terapia cuando es necesario. Me he tenido algunos momentos de crisis aquí, que es normal y todos los vamos a vivir, donde he sabido que no he podido lograrlo yo solo y pido terapia, pido ayuda y me ayuda a encaminar y me ayuda a tener una perspectiva incluso hasta más integral de las cosas. Y por último, y esto ya es una cuestión personal, llámame loco si quieres, pero me gustan los baños de hielo. Entonces, a mí me encantan. O sea, todos los días después de bañarme, 1 minuto por lo menos con agua helada y así. Me ayuda a mantenerme activo, me ayuda a mantener la concentración y así. Esas son 3 cosas que yo al menos recomiendo, no solamente para las personas que van a viajar a otro país, sino como un must de vida que pueden ayudarles a la larga a mejorar su salud mental. Y en general, porque al final cuerpo va y viene, pero pues, al final lo único que te quedas acá, siempre contigo mismo.
Exactamente. Oye, pues yo creo que ya mucha gente que está en Noruega y gente que está planeando venir para acá, en planes ya de migración, unión familiar, etcétera, pues pueden utilizar mucho esto que estás diciendo, tus consejos y tips muy buenos. Sí, ¿no? Pues bueno, saben que nosotros estamos abiertos, hay muchísima comunidad mexicana, te puedo dejar mis redes sociales para que me puedan seguir, también obviamente tenemos el tema de, mi hermana tiene un podcast que es súper funcional, que ayuda a muchísima gente que está en todo este proceso, que tiene muchísimas conexiones con la embajada, que se llama justamente Mexicanos en Noruega, y que su objetivo fundamental es justamente guiar a personas que van llegando, que no tienen idea de lo que pueda pasar y de facilitarles un poquito más este proceso de adaptación, que es un proceso, repito, es un proceso constante. Nunca vas a terminar de adaptarte al 100%, pero eso es lo bonito de las cosas. Como nunca te vas a terminar de adaptar al 100%, siempre vas a ver algo nuevo y siempre vas a aprender algo nuevo. Y es la ventaja que le tenemos en general a la mayoría de la gente que es nativa de ambos países, tanto de Noruega como de México. Excelente. Oye, pues muchas gracias por los consejos, seguramente van a ser muy útiles. Sí, no, un gusto y aquí estamos para ayudarnos. Todos estamos en el mismo barco y mi papá siempre dice, una persona solamente ve abajo a otra persona para darle la mano y levantarla. Todos estamos viviendo la misma experiencia. Aplausos, muy bien. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Órale, cuídate, flaco. Bye. Un gusto. Cuídate, ánimo, delincuencia. Ya. Cuídate, bye.